Bien, hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos fascinante. Nos vamos a meter de lleno en la historia del ajedrez soviético. Pero no para hablar de los nombres de siempre. Exacto. A partir de artículos, bases de datos de partidas y hasta una tesis sobre la política del ajedrez en la URSS, vamos a reconstruir la figura de Nikolai Ryumin. Una figura clave. Clave y, a la vez, casi olvidada. Las notas lo describen como el gran rival de Mikhail Botvinnik, pero como algo más, ¿no? Como la encarnación de una filosofía de juego totalmente opuesta. Imaginativa, arriesgada, casi artística, diría yo. La pregunta que me hago al leer todo esto es, ¿quién fue realmente este genio eclipsado? Exacto. Y lo interesante aquí es que no solo hablamos de ajedrez. Al explorar su historia nos adentramos en cómo una ideología, la soviética, intentó moldear un deporte para sus propios fines. Claro. Para mí lo más llamativo de todo el material no es tanto el contraste con Botvinnik, que es evidente, sino cómo por un momento muy breve y brillante, ambos estilos. El científico y el caótico. Sí, el científico y el caótico, sí. Se consideraron caminos válidos hacia la cima. No estaba nada claro cuál de los dos iba a definir el futuro. Pues empecemos por el principio, porque es un dato en su biografía que me ha dejado alucinada y que creo que lo explica casi todo. A ver, Su edad. Es cierto que aprendió a jugar al ajedrez a los 16 años. En el mundo del ajedrez moderno, eso suena, a una carrera que termina antes de empezar. es totalmente cierto, y es la clave para entenderlo. Su excepcionalidad. Hoy en día un chaval de 16 años que aprende a jugar no tiene ninguna, pero ninguna posibilidad de llegar a la élite. Ninguna. Pero Ryumin no es un caso normal. Su ascenso fue una anomalía, una que solo fue posible en un lugar y un momento muy concretos, la Unión Soviética de los años 20. Uno de los artículos que tenemos señala que en solo 7 años pasó de no saber mover las piezas a A ser el campeón absoluto de Moscú. 7 años. Es que es increíble, las estadísticas que tenemos aquí son brutales. Sí. Entre 1926 y 1931 tenía el porcentaje de victorias más alto de la capital contra otros maestros, casi un 63%, y ganó el campeonato de Moscú 3 veces. 3 veces. ¿Cómo es posible una progresión tan meteórica? Era simplemente un genio sin más. El talento era innegable, por supuesto. Eso está claro. Pero el sistema fue el catalizador. Ahí quería llegar. La tesis histórica que manejamos lo explica muy bien. Después de la revolución, el Estado soviético adoptó el ajedrez. Lo vio como una herramienta De propaganda. de propaganda y de educación comunista. Creían que fomentaba la lógica, la disciplina, la planificación, cualidades de un buen comunista, ¿no? Claro. El lema era alcanzar y superar al mundo capitalista en todos los campos, y el ajedrez se convirtió en un campo de batalla cultural. O sea que el Estado ponía todos los medios a su alcance para encontrar y pulir talentos. Exactamente. Se crearon palacios de pioneros, círculos de ajedrez en fábricas, en granjas colectivas. Se construyó una pirámide de talento desde la mismísima base. Y eso creó una vía meritocrática que antes no existía. Eso es. Ryumin no venía de una familia de la élite intelectual prerevolucionaria, como muchos otros maestros de la época. Era talento puro, en bruto. Un talento que fue descubierto y propulsado por esta maquinaria estatal. Sin ese patrocinio, su historia no habría sido posible. Imposible. El sistema buscaba crear soldados del tablero, y de repente se encontraron con un artista. Un artista. Me gusta esa definición porque nos lleva directamente a su estilo de juego. Claro. Su gran rival, Botvinnik, lo describió de una forma que parece casi un cumplido a regañadientes. Lo llamó un maestro de las posiciones complicadas y de doble filo. ¿Qué significaba eso en la práctica? Pues significaba que Ryumin era el arquitecto del caos. El arquitecto del caos. Totalmente. Mientras que Botvinnik era la encarnación del método científico. Buscaba la claridad, la lógica. Sí, acumular pequeñas ventajas y convertirlas en una victoria segura. Ryumin hacía todo lo contrario. Disfrutaba en el barro, en las posiciones donde es imposible calcularlo todo. Quería confundir al rival. Su objetivo era crear un laberinto táctico tan denso, tan confuso, que su oponente simplemente se colapsaba mentalmente. Las crónicas de la época lo llaman un fantasista. No solo quería ganar, quería agotar a su rival, llevarlo a un territorio donde la intuición y la creatividad pesaban más que el cálculo frío. Y eso se ve en sus resultados, ¿no?
En las bases de datos de sus partidas, su porcentaje de tablas es bajísimo para un jugador de élite. Muy bajo. O ganaba o perdía, pero casi nunca firmaba la paz. Claro, porque para él las tablas eran un fracaso. Su ajedrez era una lucha a todo o nada, y esa filosofía la aplicaba desde la primera jugada. Su legado en la teoría de aperturas no es tanto una serie de jugadas para memorizar. Es más una forma de pensar, de entender el juego. Exacto. Es una forma de entender cómo provocar el desequilibrio desde el minuto 1. Aquí se mencionan dos variantes con su nombre. La primera, en la defensa india de dama. No hace falta que recitemos las jugadas, que en audio es imposible de seguir. Pero, ¿cuál es la idea detrás? ¿En qué consiste esa magia de Ryu-Min? Pues la idea de la variante Ryu-Min es una genialidad por su sutileza. Es casi una pequeña provocación psicológica. Jugando con negras, mueve su alfil para dar un jaque. Ajá. Esto obliga al blanco a responder, y la respuesta más natural es interponer su propio alfil. En cuanto el blanco hace eso, Ryu-Min, tranquilamente, retira su alfil a la casilla de la que partió. Parece que ha perdido un tiempo, ¿no? A primera vista sí, parece que no ha pasado nada. Pero no es así. Ha engañado a su rival para que coloque su alfil en una casilla que no es la ideal. Una casilla un poco torpe. Es un desequilibrio minúsculo, casi invisible. Pero esa es la semilla del caos que le encantaba sembrar. Esa es la semilla. A partir de esa pequeña imperfección, empezaba a construir su tela de araña. Es fascinante. Y luego está la otra, la variante Moscú en la defensa siciliana. Por lo que leo aquí parece una idea completamente diferente. Se describe como una jugada profiláctica. Sí, y esto demuestra que no era un simple atacante alopado. Entendía la estrategia a un nivel muy profundo. La variante Moscú es una jugada tranquila, casi modesta, en una de las aperturas más combativas que hay. Y con esa pequeña jugada de peón, ¿qué consigue? Refuerza su centro y le dice a su rival, vale, sé que quieres iniciar una pelea callejera táctica, pero hoy no, hoy vamos a jugar en mi terreno. Controla la partida. Era su forma de evitar las líneas más analizadas y llevar la partida a un cauce más posicional, pero donde él seguía buscando esos desequilibrios sutiles. Demuestra una versatilidad increíble. Podía ser un huracán o un estratega paciente, pero siempre con el mismo objetivo, crear una posición única y compleja. Me imagino que con esa imprevisibilidad era una pesadilla prepararse para jugar contra él. Una auténtica pesadilla. Y esa capacidad se puso a prueba en los escenarios más grandes, sobre todo cuando se enfrentó a los otros titanes de su época. Vamos a esos duelos. El primero que destacan todos los documentos es el enfrentamiento contra Botvinnik en el campeonato de la URSS de 1931. El ambiente debía de ser eléctrico. Totalmente. Se jugaba en Moscú, la casa de Ryu-Min. Él era el héroe local, el joven prodigio que jugaba un ajedrez espectacular, y llegaba a esa partida como líder del torneo. Y Botvinnik, que venía de Leningrado, representaba el otro polo, el científico, el metódico. Eso es. Los cronistas describen a Botvinnik como pálido y tenso, sintiendo la presión de todo el público en su contra. Ryu-Min, fiel a su estilo, lanzó un ataque feroz desde el principio. Pero al final la ciencia se impuso al arte, por así decirlo. Sí, Botvinnik consiguió defenderse con una precisión increíble, neutralizó todas las amenazas de Ryu-Min y al final ganó la partida y el campeonato. Pero, aunque Ryu-Min perdió, ese duelo lo consagró. Se convirtió en la gran rivalidad de la nueva generación soviética. De hecho, el propio Botvinnik, en sus memorias, destaca algo muy revelador. ¿El qué? Dice que Ryu-Min fue el primero en felicitarle, con una calidez y un espíritu deportivo genuinos. A pesar de ser rivales acérrimos, había un enorme respeto mutuo. Y eso nos lleva al que probablemente fue el momento cumbre de su carrera, el Torneo Internacional de Moscú de 1935. Esto ya no era solo un torneo de ajedrez, ¿verdad? No, en absoluto. Fue un evento de propaganda de primer orden. Se celebró en el Museo de Bellas Artes, con la élite del Partido Comunista en primera fila. El objetivo era demostrarle al mundo la superioridad soviética. La superioridad cultural e intelectual sí. Trajeron a los mejores jugadores del mundo, incluyendo a 2 campeones mundiales, Lasker y Capablanca. Y el destino quiso que en la primera ronda, a Nikolai Ryu-Mi, Al representante de la nueva y audaz escuela moscovita, le tocase enfrentarse a una leyenda viva, el cubano José Raúl Capablanca. Capablanca, la máquina del ajedrez. Famoso por su juego casi perfecto,
su estilo cristalino. Era la antítesis de Ryu-Min. Exacto. Y la partida fue un choque de mundos. Capablanca, que estaba acostumbrado a controlar las partidas con una facilidad pasmosa, se encontró de repente en un pantano. En el caos de Ryu-Min. En pleno caos. Ryu-Min, como siempre, creó un lío de complicaciones tácticas. Las crónicas dicen que el cubano, visiblemente incómodo, cayó en una clavada mortal en el centro del tablero. Espera, para los que no estamos tan metidos en la jerga, ¿qué es exactamente una clavada en ajedrez? ¿Cómo se siente estar en esa situación? Pues imagínate que una de tus piezas más importantes, tu dama o una torre, no se puede mover. Está paralizada. Porque si la mueves, detrás de ella hay una pieza aún más valiosa, normalmente el rey, que quedaría atacada. Ah, claro. Esa pieza está clavada. Es una de las armas tácticas más paralizantes que existen, porque te deja funcionalmente con una pieza menos. Es una sensación de impotencia absoluta. Y Ryu-Min consiguió atrapar al gran Capablanca en una de ellas. Al hombre que casi nunca cometía errores. Sí, lo atrapó. El desenlace de esa partida es de película. Lo es. Capablanca, en una posición ya desesperada y consumido por el tiempo en el reloj, intentando entender el laberinto que Ryu-Min había creado. Perdió por tiempo. Perdió la partida por tiempo, algo rarísimo en él, casi inaudito. Fue la victoria más importante de su vida. Sin duda. Y no fue solo un punto en un torneo, fue un triunfo simbólico. El joven talento soviético, con su estilo audaz y creativo, había derrotado al viejo campeón, al símbolo del ajedrez clásico y perfecto. La sala, según cuentan, estalló en una ovación. Parecía que estaba en la cima del mundo, destinado a luchar por el campeonato mundial. Pero aquí es donde la historia da un giro terrible. El tono de los documentos cambia por completo. Sí, es la parte trágica de su historia. Ese apogeo fue increíblemente breve. Apenas un año después de esa victoria, en 1936, con solo 28 años, ¡Tan joven! a Ryu-Min le diagnosticaron tuberculosis. Y en aquella época eso era prácticamente una sentencia de muerte. Y el impacto en su juego fue inmediato, ¿no? Los registros de sus partidas que tenemos aquí muestran un declive muy claro entre 1936 y 1938. Fue devastador. Su estilo de juego, tan exigente, que requería una energía y una concentración enormes, Era insostenible. era insostenible para un cuerpo debilitado por la enfermedad. Empezó a perder partidas contra rivales a los que antes arrollaba. Su porcentaje de empates aumentó drásticamente, una señal de que ya no tenía la fuerza para buscar esas complicaciones que eran su seña de identidad. La chispa se estaba apagando. Y a su tragedia personal se sumó la catástrofe colectiva de la guerra. Efectivamente, en 1941, con la invasión nazi, Moscú fue evacuada. Ryu-Min, ya muy enfermo, fue enviado a Omsk, en Siberia, junto con otros artistas e intelectuales. Y aquí la documentación es muy clara en un punto importante. Sí, es fundamental aclararlo. Ryu-Min no fue una víctima de las purgas de Stalin, a diferencia de otros ajedrecistas de la época. Su final no fue político. Murió a causa de la enfermedad. Murió a causa de su enfermedad, agravada por las durísimas condiciones de la guerra y la falta de medicinas en una era sin antibióticos. Falleció allí, en Omsk, en 1942. Tenía solo 34 años. Es una historia tremendamente triste. A pesar de esa carrera tan corta, parece que dejó una huella profunda. Se le considera un puente entre dos épocas del ajedrez. Sin duda. Fue un puente entre el ajedrez romántico y aventurero del siglo XIX y el enfoque más científico que dominaría el XX. Y también tuvo una faceta como entrenador. Por ejemplo, formó a Elisaveta Baikova, que llegaría a ser campeona del mundo femenina. Su influencia iba más allá. Y luego está ese rumor que aparece en varias de las notas, esa especulación sobre su papel como motor creativo de otros maestros. ¿Ah, sí? La historia de que una famosa combinación de Botvinnik fue en realidad idea suya. ¿Hay algo de verdad en eso? Bueno, es casi imposible de probar, por supuesto. Es una de esas leyendas del ajedrez. Se dice que en una partida crucial del torneo de Moscú de 1935, Botvinnik encontró una combinación ganadora brillante. Y el rumor es que la idea era de Ryu-Min. Y el rumor que corrió por los pasillos es que esa combinación la había preparado Ryu-Min durante los análisis previos. Pero a ver, lo realmente revelador no es si la historia es cierta o no. Es que la gente se la creyera. Exacto. Lo importante es que la gente la encontrara creíble.
Nadie contaría ese rumor sobre un jugador sólido y posicional. Se contaba sobre Ryumin porque todo el mundo en el ajedrez soviético sabía quién era el verdadero genio creativo en la sombra, el que podía ver esas jugadas que nadie más era capaz de imaginar. Así que, al final, tenemos la historia de un talento generacional, producto de un sistema político único, que brilló como una estrella fugaz, con un estilo de juego deslumbrante. Y cuya carrera y vida fueron truncadas por la enfermedad y la guerra. Una figura casi de novela. Exacto. Y cuando juntas todas las piezas, su estilo, su rivalidad con Botvinnik, el patrocinio del Estado, su trágico final, te das cuenta de que no solo estamos hablando de un jugador, estamos hablando de una filosofía de ajedrez completamente distinta que casi llegó a la cima. Una filosofía que se perdió. Y eso me lleva a una pregunta inevitable que los documentos dejan en el aire. Ryumin era la alternativa, el camino no transitado del ajedrez soviético. Si no hubiera sido por la tuberculosis, ¿cómo habría cambiado la historia? La era Botvinnik, tan definida por el rigor científico, se habría visto desafiada o quizás eclipsada, no solo por otro jugador, sino por una forma de entender el ajedrez radicalmente opuesta, encarnada en Nikolai Ryumin. Es algo en lo que vale la pena pensar.